Arratsaldeon Danori. Un día más aquí, perdonar porque ayer no pudimos hacer la retransmisión, y un día más aquí desde el Urdaibai Bird Center, desde el mismísimo corazón de la reserva de la biosfera de Urdaibai, un directo más para enseñaros las maravillas que tenemos aquí en Urdaibai y en esta laguna de Urueta, y no solo eso, y en todo el entorno, que hoy, como os he avisado, tenemos buenísimas noticias que os las voy a contar enseguida, ¿eh? Mira, para daros solo, venga, un anticipo. Aquí veis, ahí, aquí. Qué águila pescadora más chula. Pues bueno, hoy hablaremos del águila pescadora, del proyecto de recuperación y de una sorpresa que ya lo sabéis, pero bueno, primero, antes de todo, saludaros a todas y a todos que os habéis enganchado ahora mismo y os habéis conectado a la emisión en directo. Un montón de gente que estáis ahora mismo siguiendo en directo aquí desde Urdaibai, desde Gautegi Zarteaga, desde el mismísimo corazón. Y es verdad, porque estamos justo en la mitad, en la marisma alta. Para la gente nueva que nos seguís, porque ya he visto que, vamos, incluso en el grupo de Telegram Urdaibai Welcome, ya hay gente nueva. Hoy a la mañana veía que estábamos 140, o sea, cada vez vamos creciendo, ¿eh? Y mire, y aquí vemos al fondo cómo se escuchan esos zampullines que también están contentos de pues, que seamos tantos y que podamos disfrutar de todas estas aves y de todo el paraje natural que tenemos en esta zona, ¿no? Una ventanita abierta hasta vuestras casas o hasta vuestros móviles, hasta donde estéis, que intentamos semanalmente, pues hacerla con vosotros. Retos, retos, a veces difíciles, otras veces no tanto, y un montón de cosas. Vamos a dar una vuelta por esta marisma tan chula y luego hablaros del protagonista de hoy. Aquí está, luego os hablaré de él. Mira qué chulo. Y primero, como siempre, bueno, aparte de saludaros, sé que hay gente nueva, porque he visto gente de Alicante. Buah, una pasada. Me decís que estoy contento, por supuesto, y luego veréis por qué. Se me oye, ¿no? Se me escucha. ¡Ay, Dios! Yo a los botones que tenía ya les he dado, pero espero. Vale. Yo creo que se oye bien, ¿eh? Y además se escucha bastante bien también todo el jolgorio de aves que hay en este momento, ¿eh? Ahora mismo, a las 4:30 de la tarde, bueno, menos 5, menos 20. Ahí va. Primero, vueltita por la marisma para ver el día tan precioso que hace. A las 2:30 ha sido la pleamar. O sea que todavía hay un montón de agua y seguramente pues están las aves bastante... Uy, un segundo. Es que estoy escuchando algo. No, ahora no. Es que aparte de la corneja y aparte, me ha parecido... Sí, me está pareciendo escuchar Urrechoria Oropéndola. Fijaros vosotros, si escuchar gente que tengáis oropéndolas ahí en vuestro entorno, a ver si puede ser, ¿eh? De vez en cuando suena algo así. Tiruriruru. A ver si podéis escucharlo, ¿eh? Igual ha sido cosa mía, ¿eh? Que estoy totalmente emocionado con el águila pescadora, pues igual puede ser. Baina, saiatu entzuten, ¿eh? A ver, urretxoria entzuteko aukera daukazuen, ¿vale? Venga, saiatuko gara. Primero, vamos a dar una vuelta para que veáis este día de primavera, pero primavera absoluta, ¿eh? Mira, mangas de camisa. Eso sí, todos hoy de camiseta, todo blanco, porque todavía el sol pues no nos ha dado mucho. Pero un día espectacular. Semana a semana podéis ver cómo está cambiando el paisaje, igual que el año pasado, que por estas fechas estábamos todos, bueno,
Yo no, pero muchos de vosotras y vosotros entre cuatro paredes, todos en casa, y el día de San José fue la primera emisión que hicimos, no sé si el 16 o el 19, si no me equivoco, la primera emisión que hicimos en directo, o sea que la semana pasada celebramos el aniversario y fijaros cómo ha cambiado la cosa, desde el año pasado, pero seguimos viendo el mismo paisaje, este paisaje chulísimo, primaveral, con todas nuestras amigas, las fochas. Ay, si me acompaña la cámara con nuestra... ¿Sí? Digo, bueno, no sé, a ver lo que escucháis, es un poco raro. Con estas ovejas también, que el año pasado las teníamos aquí, os las presenté, Adur y compañía, Adur, Carly, bueno, todas ellas ayudándonos a mantener lo que es la marisma para que se hiciera atractiva para las aves, y con este paisaje chulísimo, con este cielo nada soso, con estas nubes altas y medias que tenemos ahora, y el viento que podéis estar escuchando, ¿no?, junto a todas las aves. Un paisaje chulísimo. Primero damos la vuelta y luego miramos. Eso sí, estos días al mediodía, bueno, a las mañanas súper frescas, frío. Al mediodía suben las temperaturas casi a los 20 grados, hoy 16 graditos, que veis ahora, pero a esta hora cambia el viento y empieza el viento del noreste, y aquí el viento del noreste es que, ¡buah!, es brutal, es el viento francés que le llamamos, que es seco, pero frío, y se nota una pasada, y baja la temperatura en un momento. ¿Veis qué tranquilidad hoy aquí en Urdaibai? Y vamos a acercarnos primero a estos amigos que están aquí, que es que los he visto espectaculares hace nada, un momento. Estos cormoranes que ya están con algunos con un plumaje, bueno, hay alguno que es joven. Bueno, se escuchan los carboneros, los herrerillos. Mira, aquí para recordarnos un poco, un cormorán joven, con toda la pechera clara. Aquí lo veis, este cormorán juvenil. No sé si estáis escuchando el reclamo. Yo soy bastante malo de oído, Mira, y este está ya brutal, precioso. Un cormorán ya con plumaje prácticamente nupcial. Un lujo el poder ver así, tan de cerca además, a estas aves. Casi estamos escuchando más de lo que estamos viendo, pero nos vamos a acercar, venga, vamos hasta el islote, que también se ven, sí, se ven un montón de cormoranes también, algunos de ellos también en plumaje nupcial. Se escuchan también los archiles claros. Y me cago en la mar, ahora me he dado cuenta. Estoy escuchando un estornino. Un estornino negro, creo que es el que cría en la torreta aquí del Bird Center, y hay un estornino que imita la oropéndola perfectamente, y creo que va a ser este, porque se escucha el estornino y de vez en cuando como un chiriruru, que es como de la S
de la oropéndola. No sé si estáis escuchando. Ese es un estornino. Un segundo, ¿eh? Ahora se escucha el perro. Pero creo que va a ser ese. Creo que va a ser el estornino negro que está cantando igual que una oropéndola. Y el año pasado nos pasó lo mismo. Nos engañaba. Bueno, y aparte las gaviotas patiamarillas que se están escuchando. Fijaros qué chulo está. Sí, sí. Mira, Robin nos ha mandado la imagen de un estornino negro que aquí, en Vizcaya, es muy extraño. O sea, a ver, se suelen dejar ver de vez en cuando, pero muy pocos criando. Y aquí, justo en el Bird Center, tenemos en la torreta una pareja o dos que están criando ya desde hace 2 años. Y se le oía el estornino y se le oye también como si sería una oropéndola. O sea, tiruriru, tiruriru. Mira, Melanie también nos dice en el Telegram, en el grupo, que tiene también algunos en el tejado, en las antenas, que imitan a cualquier cosa. Y es que, joder, esto me hemos quedado porque creía que era una oropéndola, pero va a ser que es el estornino negro. Arabasoso beltza. Vamos a seguir un poquito. Y aquí vemos... Mira qué gracioso, parece que hay una gaviota patiamarilla con 4 patas. ¿Os habéis fijado? Tiene 4 patas, es todo un engendro. Uy, y 2 cabezas ahora. ¡Ay! Mira, mira qué buena. Antes han estado en un momento, mira, ahora mismo, que parece una gaviota patiamarilla con 4 patas. Qué imagen más curiosa. Justo están... La pareja está al par y parece que tienen 4 patas. Ahí los veis. Y bueno, una semana llena de sorpresas. Luego las vamos a contar, y las vamos a ver. Pero primero os tengo que decir también llegadas a este aeropuerto internacional de las aves que siempre comentamos, ¿no? El símil que hacemos el centro con un aeropuerto internacional de las aves. Pues bueno, comentaros que ha sido una semana una pasada. Aparte de las abocetas, que llegaron abocetas, que las estuvimos viendo, no sé si la retransmisión anterior, pero el fin de semana han estado aquí durante toda la semana, ha habido 2 abocetas, han empezado a llegar las lavanderas boyeras, han llegado las golondrinas ya, los aviones tapadores, ¿qué más? Me voy a dejar un montón de cosas y de aves que han estado llegando durante estos días. Hemos visto el primer combatiente ayer, más. Las cercetas carretonas que las estuvimos viendo. Bueno, es una pasada. Esta época es una de las más bonitas del año porque todos los días tienes algo distinto, o sea, siempre solemos decir que esto es como si sería un museo, pero que la museografía cambia todos los días, y es que es verdad, al fin y al cabo es como si sería, cachis, que le toco a lo que no debería tocarle, vale, que la museografía cambia todos los días y todos los días te esperas algo nuevo. Haces el censo y ahí va, pues las primeras lavanderas boyeras, pero es que entre las lavanderas boyeras ya hemos visto las inglesas, que son las flavísimas, que ya tocaremos un día de estos que las podamos ver con la cámara, y bueno, una pasada, igual que fue el año pasado también durante el confinamiento, era todos los días algo nuevo. Mira, seguimos con los mensajes de los estorninos. Nos comentan desde Cáceres, Moisés, que en su casa hay una que imita a una perdiz, el reclamo de una perdiz. O sea, es una pasada, son imitadores natos. Aquí ha habido alguna que imitaba ave frías. Esta que está ahora mismo cantando, este estornino, que está imitando a una oropéndola. O sea, y ahora la moto que pasa,
ahora enseguida se irá. ¿Y cuál es el propósito de imitar a las aves? Pues en este caso no lo sé, porque sí que tengo oído, por ejemplo, en el alcaudón, que muchas veces utiliza los reclamos de algunas aves que los imita, pues, para pillarlos. Pero en el caso del estornino no creo. Yo creo que si es que escuchan a su alrededor, pues, no sé, hombre, no creo que si le ponemos Mozart empezarían a cantar Mozart, ¿no? Pero algo similar harían, estoy convencido. Entonces yo creo que ¿qué es lo que escuchan? Lo que cantan. A ver cuándo hacemos, que lo vamos a hacer, una retransmisión al anochecer y otra al amanecer para escuchar esa sinfonía de aves que se da todas las tardes y todas las mañanas. Pero ya lo avisaremos, alguna emisión especial. Nos preguntan a ver si las lavanderas boyeras se quedan aquí. Y hay algunas que se quedan, las de la subespecie Iberiae, y crían entre nosotros, que son las que más, uno de los mejores seguimientos que estamos haciendo ahora últimamente, estos últimos años, las Iberiae, pero otras no. Por ejemplo, las inglesas, las flavísimas, las que son la lavandera totalmente amarilla, esas van a ir al norte, hacia Inglaterra. Y luego están las flavas, que se quedan en el centro de Europa, pero siguen su migración. Están las Thunbergi, que se van hacia Escandinavia y hacia muy al norte. Entonces hay un montón de subespecies que van a ir pasando poco a poco esta primavera, y algunas se quedan aquí, otras no. Es lo que hay. Joder, es el estornino oropéndola, estoy alucinando. Y aquí en imágenes, el pato cuchara con, a ver, me imagino que son 3 patos cuchara, pero tampoco puedo decirlo seguro, voy a hacer una cosa, porque es que es una pasada. Estamos hoy escuchando al estornino este, que hace un canto como, para mí, como si sería una oropéndola, aunque aquí oropéndolas muchas no escuchamos, solo en primavera y de paso. Pero voy a poner el reclamo de la oropéndola para que os hagáis una idea, para los que no hayáis oído, Urrechoria, Uriol. A ver, la voy a poner. A ver, lo estoy buscando, Vale, vamos a escuchar la oropéndola. Este es el verdadero reclamo de una oropéndola. Escuchad, Y ahora voy a quitar y a ver si escuchamos, ahora ya no tengo el reclamo puesto, y a ver si escuchamos al estornino que está cantando como la oropéndola. Bueno, vamos a seguir. Vamos a acercarnos al islote porque luego os quiero comentar las cositas que hemos visto esta semana. Ay, qué pena. Antes había garcetas que estaban posadas en el islote, pero creo que se han ido. Mira, ahora mismo he hecho. Cachis. Ahí se oye al fondo. Chiru, 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 chiru. Los escuchas también las tercetas, como si sería un grillo. Cric, 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 cric. Y las cornejas. Mira, ahí están, las tercetas. Cric, 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 cric. Es una gozada la capacidad que tienen algunas aves de poder imitar a otras. Vamos a acercarnos. A ver. Pues este estornino cría aquí, en la torre. Ahí, en la parte de atrás. Uy, qué borrosos, En la parte de atrás de la torre de Lourdes, ¿verdad? Ahí está. El estornino oropéndola. Qué gozada. Y fijaros, qué bonito está ahora mismo el paisaje. Ahí se escuchan los carboneros.
que aquí en algunas zonas les llaman pepechín, pues porque hacen pepechín, 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 y se les escucha ahí al fondo. A ver. Ay, mira, con el día que hace, mira, ¡ahí va! Creo que aquí hay un amigo nuestro. Mira, mira, miradlo, miradlo. Ya sabéis quién es. Otro también que silba. Chistu. Ahora chistularía. El anexulado. Y a ver, vamos a verlo. Chos, que se me ha caído algo. Un segundo. Que siempre se me olvida. Y luego, es que antes cuando hacíamos las retransmisiones todos los días, pues usaba todos los nombres en galego, en catalán, en euskera, en inglés, algunos en alemán. Pero últimamente, como hacemos una vez a la semana, esto ya no funciona tanto. Entonces tengo que ir. Chistu, sí. Ay, que se nos ha ido Chistu. A ver, Chistu, ¿dónde estás? Aquí. Aquí. Chistu, ahí, con su cuadrilla de otras especies, de árabes rabudos, bueno, un poco de todo. Bueno, se me ha revelado la cámara, ¿eh? Pero bueno, un segundo, que eso sí que lo quiero ver. Es que lo tengo en la punta de la lengua, pero... Cachis. Aquí es que, ja, el pato asubión, es verdad, el pato asubión, joder. Qué cabeza. Bueno, vamos a salir, ahí está Chistu. Nos vamos a acercar también a disfrutar de... A ver, ¿quién es esta? Esta digo porque veo que es una hembra. Así. Un pato cuchara. Hembra. Aquí descansando debajo de la cámara. Y fijaros qué diseño más chulo tiene y sobre todo fijaros en el espejuelo ese verde metalizado que tiene este precioso pato. Y ese pico que casi va. Ay, que se me ha ido. Ahí está. Solo que ahora le está pegando el sol, pero ese pato cuchara hembra. Y ahora mismo las 5 de la tarde. Que no me va a dar tiempo a todo, no me va a dar tiempo a todo. Ay, ay, ay. Uy, pues igual no sé si será Chistu, porque ahora hay otro Chistu. O sea que todavía creo que aquí los Ana de Silbones siguen entre nosotros, alguno. O igual se le han quedado a hacer compañía a Chistu, ¿eh? Que todo puede ser. Fijaros qué plumaje más bonito tienen ahora en la época nupcial, ¿eh? Ahí está. El anexulado. El pato asubión. Ahora te chistularía. Y al fondo se escuchan las gaviotas. Patiamarillas. Y Roacha, que está sonando. Ahí está. Este Ana de Silbón, que ya dentro de poco creo que vamos a quedarnos sin ellos, ya que tendrán que ir hacia el norte. Aunque este
Este sí es quizás Chistu, porque tiene el ala un poco rara y Chistu sabemos que lleva 3-4 años entre nosotros, o sea que... Uy, qué mareo. Voy a quitar un poco el zoom, a ver si para. No. Se está escapando. Ahora sí que está debajo de la cámara. Ahí lo tenéis. Vegetariano total, alimentándose de la hierba y de lo que encuentra. Bueno, un saludo a Robert también, que nos tiene que dejar ahora. Y venga, la sorpresa de hoy. A ver, antes os he enseñado, Estamos, vamos, contentos no, lo siguiente. Mira, ahora me voy a poner a mí mismo. Todo yo. Ahí me veis, ¿no? Mira, estamos súper contentos. Esta semana, el fin de semana, ha llegado Roy. Sí, Roy. Y ya sabéis quién es Roy. Y para los que no sepáis, os lo voy a contar ahora mismo, pero de pe a pa. Roy es el águila pescadora, bueno, la esperanza que tenemos ahora mismo en Urdaibai para que críe aquí. Este de aquí es un poco feo, Este es uno de los señuelos que colocábamos hace años, pero años, cuando os digo años, quizás 20 años, no 20, pero venga, vamos a echarle 15 años, 15 o más, que colocábamos en los árboles de aquí, de Urdaibai. Lo colocábamos, mirar, uy, que aquí están todavía las ferrallas, el pobre está un poco hecho un Cristo. Lo clavábamos así en la punta de los árboles para atraer a las águilas pescadoras. A las águilas pescadoras que pasaban por Urdaibai hacia sus zonas de cría, pues hacia Escocia, hacia el centro de Europa, y para hacerles que pararan un poco aquí, y para por lo menos, pues, que a ver si les gustaba este sitio y se quedaban, ¿no? Pues este es uno de los señuelos que teníamos allí, en un pino, cerca de Furua, en el que al de años ya, cuando empezamos con el proyecto, lo quitamos, porque ya nos daba error, ¿no? Lo veíamos muy lejos, y desde lejos parecía una águila pescadora de verdad, y la gente nos venía pues diciendo, a ver, oye, ese águila pescadora, que hay una águila pescadora allí, tal, no sé qué, y al final, pues bueno, lo retiramos, pero bueno, es que ahora no necesitamos de señuelos, porque ahora tenemos águilas pescadoras totalmente vivas, y una de ellas, Roy, que ha llegado este fin de semana. Notición para nosotros, y bueno, habrá muchas más sorpresas. De aquí en adelante ya vais a ver que va a haber un montón de sorpresas, pero fue un subidón cuando el otro día, de repente, el águila pescadora que ha estado pasando aquí el invierno, que le hemos puesto nombre, porque al principio le pusimos Negu, pero nos hemos dado cuenta que en Negu hay una gaviota de Delaware que está ahí por la zona de Guecho, que todos los años llega, y se llama Negu. Entonces, pues bueno, viendo que esa águila pescadora pues se alimentaba sobre todo y solía coger un montón de mojarras, pues a esa águila pescadora invernante le hemos puesto un nombre, que es Mushar, que es mojarra en euskera, ya que se alimenta un montón de mojarras. Y bueno, era bonito y ya está. Pues esa águila pescadora dejó de acercarse a los dormideros que bien controlabais vosotros y vosotras, sobre todo vosotras, Brigitte, Mariana, Ri, bueno, cuánta gente que controlabais, cuándo llegaba, cuándo salía, pues bueno, ha dejado de acercarse porque creo que ha llegado Roy. Y a Roy parece ser que no le gusta que estén en su sitio. Entonces, ahora, de repente, la pescadora invernante ha desaparecido y ahora le tenemos a Roy. Y orgullosos que estamos, porque eso significa que si viene Roy, con un poco de suerte, pues puede llegar su pareja. Su pareja que se creó el año pasado, que todo el mundo conocéis. Esto es como una telenovela, que se llama Landa. Esa hembra, nacida en el Loira, francés, criada en un proyecto de recuperación, como lo hicimos con Roy, y que estamos esperando a ver si llega algún día de estos.
Y si podemos festejar este año, pues que este amigo nuestro pues tenga progenie, ¿no? Os agradezco también una cosa, mira, qué regalo más bonito me ha llegado, y lo tengo que decir, desde los Aiguamolls, desde Cataluña. Fijaros. Un águila pescadora preciosa, que la voy a poner ahora mismo, vamos, delante de mi ordenador. A ver si nos trae suerte. Y si les trae suerte también a toda la gente de los Aiguamolls que trabaja ahí en la asociación ABNAE, que es una gozada, a todos los amigos de los Aiguamolls que trabajan un montón en esa zona húmeda de Cataluña, de Girona, y a ver si tienen ellos también un poco de suerte y este pajarito les empieza a criar allí. Es que ricasco. Y bueno, y os voy a comentar, ahora voy a poner otra vez en directo, ¿eh? Os voy a comentar ahora algunas cosillas. Espera, pero primero voy a quitar a Roy, que este ya pesa mucho, lo voy a dejar aquí. Y bueno, aparte de las sorpresas que va a haber, os he comentado, hoy vamos a hablar de Roy, y esa era la carátula también del directo, y ahí va. Pero primero voy a poner el directo, porque si no, aquí yo solo que se me vea a mí, no. Ahí va. Bueno, ahora se ve el directo, que lo voy a poner en una visión un poco más. Y así se escucha de fondo también a todo. Venga, vamos a colocar así una imagen bonita, que se vea la primavera, con San Miguel al fondo, aunque la cámara está un poco sucia, ¿eh? Tenemos que limpiarla. Y con las ovejas, y os voy a explicar. Vale, y Roy, ¿quién es Roy? Yo creo que la gran mayoría de la gente que nos seguís sabéis quién es Roy, pero vamos a mirar. Mira, os voy a enseñar unas fotos. Creo que sí se me escucha, sí. Os voy a enseñar unas fotos de lo que es el proyecto que teníamos del águila pescadora, y para que conozcáis a Roy en persona. No os voy a decir desde luego, porque no tenemos esas fotos, pero sí de la misma zona donde nació hasta prácticamente este fin de semana mismo. Un águila pescadora nacida en 2013. Águila pescadora que este año va a hacer 8 años. 8, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 8 años en junio que va a cumplir nuestra águila pescadora. Un macho nacido en un nido en Escocia, en las Highlands. Mira, os voy a enseñar. En esta zona, ahora os pongo la presentación y así vais a gozar de los sitios y de dónde proviene N3, Roy. Eso es ahí que nosotros ya le hemos puesto nombre, pero Roy es N3. Igual, eso que nos habéis dicho vosotros, sí señor. Ahí, voy a quitar las cosas, un segundo. Ahí. Y mira, esta es la zona de las Highlands, y en un pino de estos, que se ve por aquí, aunque aquí no se vea el nido, es donde nació Roy. Seguramente mayo o junio del 2013. Por supuesto, nosotros en nuestro proyecto contactamos con gente de la Highland Osprey Foundation, que son los voluntarios que trabajan aquí con el águila pescadora, y mediante el gobierno escocés pues trajimos Alberto Tira, tiene un perro highlandés y hicimos un convenio con ellos, gobierno vasco, diputación y el gobierno escocés, para que nos donaran unos pollos de águila pescadora, que por supuesto los trajimos aquí. Pollos que vía Aberdeen, desde las Highlands hasta Aberdeen Aeropuerto, hasta Heathrow, desde Heathrow
Ah, mira, además ahora se escucha, está perfecto, ¿eh? Se escucha hasta el avión que está pasando. Desde Heathrow hasta Barajas y desde Barajas en furgoneta hasta Urdaibai. Y en estos, uy, qué bajo está pasando ese avión ahora mismo. Pues mira, me ha venido hasta de pelo que pase esta avioneta, que no sé si no se va. Jesús, tanto ruido. Con la tranquilidad que habíamos tenido ahora. Sí. Bueno, pues desde Aberdeen, Heathrow, Barajas, Urdaibai. Y aquí nos veis sacando de la furgoneta a Mar, Javi y a mí también ahí ayudando, bajando estas preciosas águilas pescadoras que tenían cada una en un transportín. Por supuesto, aquí veis, cada año traíamos a una zona de Hacking donde los criábamos. Aquí veis la chabola, donde teníamos todas las cámaras y todos los utensilios para llevar a cabo el proyecto, y estos cajetines que veis así, estos transportines, en donde en cada transportín había un águila pescadora. Por supuesto, los llevamos al Hacking. Esto sería sobre todo a las 4 de la mañana, 6 de la mañana, 4 de la mañana más o menos, súper de noche siempre, cuando llegaban las pescadoras hasta aquí. Pues sí, mira, Alberto nos dice, desde Aberdeen, Escocia, hasta Heathrow, Londres, un vuelo. Les daban de comer en Heathrow, en el aeropuerto, les tenían que embuchar, se dice, les tenían que dar de comer, y lo mismo en Barajas, para que no desfallecieran. Estamos hablando de aves que tenían en ese momento 3 semanas de vida, o sea, no eran capaces de volar, eran bastante grandes, ahora lo veréis. Aquí veis, y os presento al jovencísimo Roy. Aquí lo tenéis. Fijaros el color de los ojos naranja, una preciosidad. Fijaros que ya para entonces también tiene unas garras considerables, pero la cola súper corta, y estamos hablando de un ave de 3 semanas de edad. Luego lo veremos mejor. Y aquí está en el control para pesarlo, para anillarlo. Aquí veis cómo lo pesamos, cómo apuntamos todo, lo anillamos con caperuza, por supuesto, para que sufran lo menos posible, y un águila pequeña. Este era Roy de niño, de cría. Por supuesto, una vez de dejarlos en las cajas, aquí teníamos nuestro set de control, donde con unas cámaras podíamos ver qué es lo que pasaba durante la noche, durante las 24 horas del día. Aquí veis con esta gente majísima, los voluntarios que nos acompañaban, Ibai, Joar, Paul, un recuerdo grande desde aquí. Y esto era lo que veíamos, eran las jaulas donde estaban el Hacking, y aquí pues veíamos las águilas pescadoras y qué es lo que hacían las 24 horas del día. Lo grabábamos para tener constancia de todo y hacer un estudio del Hacking. Por supuesto, esto es en el jaulón. En cada jaula 3 águilas pescadoras. Y aquí vemos 3 amigos de Roy. Una pasada, Joana nos dice que sí, emocionante, para nosotros era una gozada. Y sobre todo era una gozada ver cómo crecían, cómo se les alimentaba a las águilas pescadoras. Y fijaros qué bonitas, con estos ojos todavía naranjas, con este plumaje de juvenil, con estas plumas blanquecinas, con estos ribetes blancos. Y aquí podéis ver, mira, P2, que fue uno de los primeros águilas pescadoras en llegar, también diríamos que hermano de Roy, porque se criaron en la misma zona aquí, y vinieron también desde Escocia. Este se llamaba Jaunsuria, llegó el primer águila pescadora que llegó a Urdaibai. P0, una hembra preciosa, fijaros, el marrón que tiene en el pecho, que delata que posiblemente no,
seguro es una hembra, fijaros, con jaunsuría que no tiene tanto marrón. Esa es una de las características entre las pescadoras. Y aquí otro conocido que regresa todos los años y ha regresado una semana o dos antes que Roy a Bahía de Santander. Es P1 Churico, y Churico es un águila pescadora que gracias al proyecto de recuperación de aquí, de Urdaibai, del Urdaibai del Center, eso sí, con la ayuda y colaboración de la Diputación de Vizcaya y el Gobierno vasco, pues pudimos realizar el proyecto y que año tras año P1 Churico se haya establecido en la Bahía de Santander. Estos son los principios de esas águilas chulísimas, águilas que iban creciendo. Era una gozada porque nosotros los veíamos así desde el cristal, un cristal espía que ellos no nos veían, desde donde les dábamos de la comida, les dejábamos la comida, y veíamos cómo crecían día tras día, una gozada. Y claro, ya llegaba el día que decíamos, ay, pues les toca independizarse, que a todos nos toca, y esperemos que nos toque. Y un día de esos se abrían los portones que miraban a la marisma y toma ya, aquí tenéis, un día de suelta de águilas pescadoras. Os voy a enseñar quién es Roy. Aquí vemos, no sé quién era, N4. N4 es Livingstone, que ahora mismo está en las Landas, que llegó hace una semanita allí. Este es NF, pero NF no me acuerdo qué es lo que ha sido de él, pero fijaros en estos plumajes, con estos ribetes blancos de juvenil. Y este que veis aquí, que se le ve súper avergonzado, con la cabeza gacha, este es Roy, N3, aquí se ve la niña, ¿lo veis, Pues este es el día de la suelta, que bueno, que al principio pues le costó un poquito hacerse al exterior, pero aquí vemos ya qué cara, bueno, tiene una cara de majo, jovencillo, Roy N3, aquí lo veis. Y fijaros qué diferencia hay entre las pescadoras, sobre todo diferencia de... son como las personas, o sea, son totalmente distintas, las caras son súper distintas, fijaros, este es Roy, vamos a verle, que tiene como si sería un poco más carácter, ¿no? Tiene un poco de cara de más mala leche, pero es que, fijaros en esta, Dios, que parece un águila arpía. Una maravilla, un trío perfecto, que ese día de primeros de agosto del año 2013, esta foto, pues salieron estas preciosas águilas, y aquí vemos el vuelo, una vez de haber salido, el regreso de esta preciosidad que es Roy. En su primer vuelo, en el primer vuelo que realizó Roy en toda su vida. Un vuelo que al principio fue bastante caótico, porque recordamos cómo se iba por la marisma, casi no podía remontar el vuelo, creíamos que se iba a caer, pero bueno, se subía para arriba y dio la vuelta y regresó otra vez al hacking. Pero para poco tiempo, porque ya cuando le cogió el gustillo... Aquí le veis a N3 Roy, que ya le coge el gustillo y empieza a volar ese mismo día por toda la marisma. Eso sí, fijaros, veis que aquí por encima de la cola le sale como esta antena. Esa pequeña antena no es un GPS, es un pequeño dispositivo de radio tracking para poder seguirlo durante esos pocos días que se quedan en la zona, un mes o más, pero para poder saber dónde están, porque en los primeros días, los primeros vuelos que realizan son, como he dicho, bastante caóticos y pueden terminar en cualquier zarzal, les puede pasar cualquier cosa. Entonces, por si acaso, nosotros todos los días les hicimos el seguimiento para saber dónde estaba cada pescadora. Y eso nos lo permitía el dispositivo de radio tracking. Nos comentáis, un trabajo emocionante, una pasada, no os podéis ni imaginar.
Y sobre todo, gracias a la ayuda de todos los voluntarios y voluntarias que hemos tenido, porque han sido pasote, en cada grupo solíamos estar 4 voluntarios, creo que eran, que se hacían turnos durante prácticamente todo el día, empezando desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días haciendo el seguimiento, alimentándoles. Bueno, una pasada. Estas aves que son una maravilla. Y este Roy N3 que veis en esta otra foto. Y fijaros, qué plumaje más clarito con esas barras de primer año. Y aquí cuando contaba prácticamente con un mes de vida. Un mes y medio de vida, diríamos. Nos comenta Asten en el Telegram, a ver si ese dispositivo lo quitamos o se les cae. Pues os voy a decir, se les cae, porque ese dispositivo va atado a unas plumas de la espalda, con una cinta aislante, o bueno, cinta americana, así se ata en 4 o 5 plumas del lomo, y esas plumas luego, cuando va a mudar, estamos hablando de un dispositivo que no tiene, no sé, 2 gramos, 3 gramos, o sea, no es más. Y ese dispositivo luego, o esas plumas luego, cuando empieza a mudar ese mismo año, se le caen. Y luego, pues muchas veces encontramos el dispositivo pues en la marisma, o quizás no los encontramos normalmente. Pero no es un GPS, es radio trekking. Y aquí otra imagen de este Roy, chulísimo, cuando tenía mes y medio de vida. Por supuesto, estas aves, en el caso de Roy también, llega un momento que están aquí en Urdaibai y salen a migrar y se van hasta zonas de África. Sabemos a dónde van porque hemos tenido águilas pescadoras que han estado con GPS, que las hemos seguido hasta Senegal, hasta Gambia, hasta Mali, Guinea-Bissau incluso, pero todas al mismo sitio. Es una pasada hacia las zonas que van, pero claro, daros cuenta que no todas llegan al destino de la invernada, y muchas menos a regresar a la zona donde creen que han nacido, que por ejemplo en este caso sería Urdaibai o la cornisa cantábrica. Pues bueno, pues también os tengo que comentar que Roy, pues sabemos que ha tenido suerte, ha sobrevivido desde el 2013, ha hecho 7 viajes, este es el 7º año que llega, pero se encuentran con un montón de problemas en sus migraciones y no en sus migraciones. Y os voy a enseñar, pues también, no vamos a hablar todo de felicidad y contentos, porque también hay cosas tristes, ¿no?, que pasan. Y esta es una. Veis aquí un poste de alta tensión, o de media tensión, y pues en este poste que veis aquí, un hermano de Roy, ese mismo año, pues dejó de existir. Postes que están, no sé si veis el ratón, como corre por aquí, la mano, que están sin aislar, y son aves que les encanta posarse en alturas, donde tengan el espacio libre para poder controlar. Y si se posan aquí, están haciendo tierra, y al estar estos cables sin aislar, pues les pasa por el cuerpo no sé cuántos miles de voltios o vatios o lo que fuera. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que suele ocurrir. Horror. Aquí veis a P3, un hermano de Roy, electrocutado. Aquí se le ve la anilla. Y bueno, ¿y cómo supimos de dónde estaba? Pues porque llevaba este arnés con su GPS y nos daba todo el rato en el mismo lugar. Y pues una pena, pero este ejemplar pues murió en el intento de su migración aquí muy cerca, en el monte de Oiz. Eso sí, pues bueno, todas estas muertes tampoco son en balde, ¿no? Y se consiguió, pues, mediante un aviso al gobierno vasco, Iberdrola, por supuesto, el que cambiaran y pusieran seguros toda esa línea eléctrica que baja desde Oiz hasta Durango, y donde era un sumidero para las aves. Una verdadera pena
este ave que encontramos electrocutado en la base de este poste eléctrico. Pues sí, al final, hombre, al final son, no os voy a decir, ¿no?, como nuestros hijos o así, ¿no?, pero, o hijas, ¿no?, pero, les coges un cariño increíble y pues estás durante un montón de tiempo cuidándolos diariamente y al final, pues, es un disgusto terrible el que pasen cosas así y sobre todo por nuestra culpa, ¿no?, porque ha habido casos, pues, que hemos visto también que alguna águila pescadora, pues bueno, se la ha comido un búho real, pero bueno, es un depredador natural que tienen, ¿no? Pero esto es una pasada, sí. ¿Tristes? Preguntáis. Y de verdad, sí. Yo creo que hay gente que incluso lloró estas muertes, pero bueno, nunca hay mal que por bien no venga, y ahora mismo, por ejemplo, en Urdaibai, creemos que lo que es todos los tendidos están aislados, y hay un proyecto muy potente para aislar todos los tendidos eléctricos en toda la comunidad autónoma por ahora, ¿eh? Pero bueno, vamos a ponernos un poco más alegres ya para terminar. Aquí está Roy. Esta foto es una foto de ese Roy sacada el año pasado entre nosotros cuando llegó por sexta vez. Precioso, fijaros cómo le ha cambiado el ojo, de naranja ha pasado a ser amarillo, se ha ido a África 7 veces y por séptima vez ha llegado. Y estas son unas de las últimas fotos que tenemos de Roy, este N3 que acaba de llegar este fin de semana a Urdaibai. Sé que algunos de vosotros ahí lo habéis visto, y de aquí un saludo, pues sobre todo, pues a ver, para Maite Chiquisha y para Sergio, que sé que los habéis visto y nos habéis mandado una foto testimonial, pero aquí este Roy espectacular y por supuesto con esta pose sacada con una cámara trampa les decimos a estas cámaras que se colocan y detectan el movimiento, y esta imagen de Roy N3, precioso, este macho que es la esperanza, yo creo que en estos momentos de Urdaibai, para que empiece a criar. Y vamos, os voy a enseñar algunas imágenes que sacamos el año pasado, porque ya os he dicho que ahí estaba Landa, que es esa hembra, que os hablaré otro día de Landa, con fotos incluso, y esa hembra que el año pasado pues ató nudos, y este año pues estamos esperándole, vamos, pero con unas ganas tremendas. Y el año pasado pues vamos a verles qué bien se lo pasaban. A ver si puedo. Espera, voy a poner primero un segundo, ay, que salgo yo y no quería salir yo. Voy a intentar, a ver, ahora, espera, quería mostraros un vídeo de Roy y Landa en el nido. No sé si, ahora no lo veis, un segundo, ahí va, a ver. Este es un vídeo sacado a Roy y Landa el año pasado, y fijaros lo felices que están y lo bien que se llevan. Ya veréis, ahí se están acicalando. Voy a ir adelantando el vídeo, si no podremos ver, porque estos son sacados con las cámaras que colocamos y dejamos grabando para poder, las cámaras, esto está hecho con una P1000 o una P900, para los que controláis de cámaras. Y quiero enseñaros cómo Landa es la que está abajo, es la hembra,
y vamos a ver cómo se escuchan ahí los sonidos que estamos escuchando, también son del vídeo, se escuchan los buitrones. Ay, y ahora veréis cómo les gusta también el asunto. Ahí va. Atando nudos y haciendo relaciones. Roy y Landa. Intentos, intentos. Por lo que, bueno, esto ha sido un poco pornitología, diríamos, pero aquí les veis. Y esperemos que este año les vaya todo a la perfección. Pues esta es la historia de un poco de Roy. Y bueno, y todas las semanas vamos a seguir dando noticias de qué es lo que hace, qué es lo que no hace, si viene Landa, si no viene Landa. O sea, va a ser esto, no es que vaya a ser un monográfico, no nos vamos a olvidar de las demás aves, no nos vamos a olvidar de los retos, no nos vamos a olvidar de otras cosas, pero sí que, pues le vamos a dar un poco de importancia, más importancia también, a estas águilas pescadoras, que ahora es la época que están migrando. Antes de ayer mismo, había otra águila pescadora migrante, sin anilla, que la estuvimos controlando, aparte de Roy. O sea que esto empieza a animarse. Y bueno, y luego hoy además vamos a terminar con una canción súper chula que hicieron los chavales de aquí, de las escuelas de Montorre y Urrechindorre, que os la he puesto alguna vez, pero primero, antes de ir terminando, gaur, barkatuko didazue, baina euskera segiteko denborarik ez dut izango, no voy a tener tiempo para hacer en euskera, pero os voy a poner ahora el reto de la semana pasada, donde bastante gente de vosotros habéis mandado las respuestas a urdaibai@vercenter.org. ¿Y qué es lo que vamos a sortear hoy? Vamos a ver. ¡Tachán! A ver, voy a apagar esto. Un segundo. Voy a colocar ahí el directo. Venga, y hoy va a ser ¿cómo se llama? Homenaje a Roy. Hoy, a ver si se ve, un segundo, si me hace caso, sí. Hoy, homenaje a Roy. Y en el reto, estáis un montón de gente, A ver, enseguida vamos a ir a la respuesta, sí. Vamos a sortear, pues esta camiseta. Esta camiseta con este diseño hecho por Vicente. Aquí tenemos unos artistas que son la ostra, Rowan, Vicente, Arrate, ¡buah! Es una pasada. Entonces, esta camiseta de esta águila pescadora, que es Roy, y bueno, hoy en homenaje a Roy, pues esta camiseta, espero que os guste. Y ahí va, el reto, gordo, voy a poner enseguida el reto de la semana pasada. Un segundo. Ay, que no me hace caso los mandos. Es que hay un montón de botones, ni os imagináis. Bueno, sí. Esa imagen. Sí. Tengo la pantalla del directo. Ay, no, ahora se me ha ido, Pero esperaré. Así lo veis. Mira, tengo la pantalla del directo. Aquí otros botones hay de los cascos y demás. La pantalla central con lo que estamos viendo ahora. Con los sonidos de las aves, el reto. ¿Qué no? Y otra pantalla ahí con los mandos y donde entonces es que eso es esto. Pero bueno, lo dejamos así y ya está. Uy, ahora está torcido. Es para que conozcáis nuestra casa, Perfecto. Y ahora vamos al reto. Sí, vosotros no sabéis, pero Vicente es un artista que flipáis. O sea, y como suelen decir, aquí
pues en el soporte técnico, bueno, aquí Eduardo Unamuno retransmitiendo, pero en el soporte técnico Vicente de Alba Mora, que ahora mismo está ayudándonos desde un poco más lejos que donde estoy yo. Y también más gente que nos manda información, pero vamos, en el momento, ¿eh? O sea que... una gozada. Y ahí va. Chan, chan, chan. A ver... Aquí está. Badi Iru. Este pico súper chulo. ¡Hombre! Ahora Vicente está escribiendo. Y de verdad, lo de las pantallas es un lujo. No sé si habéis trabajado con 2 pantallas, 3, pero es un lujo para trabajar. Y con una cuarta, pues más cosas que podríamos hacer, sin ningún problema además. Y ahora venga, al curro, lanera. Aquí tenéis este pico, y a ver, mucha gente que habéis escrito y los que faltáis por responder. Venga, ánimo, os doy, venga, 20 segunditos para que vayáis escribiendo y yo pueda ir apuntando de qué pico se trata esta foto, o de qué ave tiene este pico. ¡Ánimo! Ale. Uf, a ver. Aquí empezamos. Marco Antonio nos dice chorlitejo grande. Bueno, no voy a hablar porque si no, no puedo hacer todo. Gavión hiperbóreo. Otro chorlitejo grande. Uy, que se me escapa. Ay. ¿Qué? Joder, ¿cuánta gente escribís a la vez? Uf, voy a tener que contratar un secretario o secretaria. Ay. A ver. Yo no estoy diciendo nada, ¿eh? Parece que hay unanimidad. Joder, todo el mundo estáis con el chorlitejo grande. Ahí sí no es. Vale. A ver. Joder, todo el mundo chorlitejo grande. Qué maja Maite. Paupa Felipe. Venga, Mari Carmen, tienes que escribir algo. Vale, venga. Ahí va, ¿eh? Vamos a pensar, a ver, ¿de qué especie se trata este pico? Y ya está. 3, 2, 1, 0. Listo. ¿Cuánta gente? Por supuesto. Ahí va. Es un chorlitejo grande. Un chorlitejo grande además adulto. Como este que veis aquí, en esta imagen de anillamiento capturado. Maite súper legal. Y este es el pico que os había enseñado. También parece de una gaviota reidora. Lo que no me había fijado era en el gavión
ha habido más estos, ha habido más gente que nos ha escrito, nos ha comentado pagazas, ostreros, pero ahí está. Mira, José María Armero también, con 2 pantallas, es un lujo trabajar con 2 pantallas. Y aquí, chorritejo grande. Y ahora, pues bueno, pues Maite, ya que tú has dicho que no participas, a ver, mira, os voy a enseñar, que es una pasada. Todos los que habéis acertado, ahí venís. No sé cuántos sois, pero una burrada. Bat bi hiru bost sei zazpi zortzi bederatzi hamar hamaika hamabi hamairu hamalau hamabost hemezortzi hemeretzi 19 personas habéis acertado. Esto es la ostra, cada vez más, ya controláis, ya no sé ni qué voy a poneros. Además, os voy a decir una cosa. Hoy no me he preparado el reto, o sea que si preparo igual os lo paso más tarde, aunque sea por el Telegram, ¿vale? No me lo he preparado y no me ha dado tiempo. Se la vi. Maite, si me puedes decir un número, voy a hacer una raya primero. Si me puedes decir un número del 1 al 20, agradecido. Y luego seguimos. Hemezortzi. A ver, un segundo. Vale, vamos. Hemezortzi. Bat bi hiru lau bost sei zazpi zortzi hamabi hamairu hamalau hamabost hamasei hamazazpi hemezortzi. A ver. Ay, Jesús, ha salido ahora los árboles. Vamos a hacer... Ay, perdona, un segundo. Bueno, voy a llamar, venga, sí. No sé si habéis ido a la peluquería o no, pero bueno, da igual porque no os voy a ver. Voy a intentar llamar, si puedo por lo menos, No, no voy a hacer videollamada. Ay, Maite, a ver si tú no has contestado por no hacer videollamada. No, voy a hacer una llamadita, sin más. Si puedo, a ver. Buah, entre mogollón de gente que estáis... Me voy a quitar los cascos, si alguien me coge, no voy a escuchar nada. Entonces, ahora ya como no necesito... a ver cómo lo hago. Un segundo. Ahora tengo que estudiar esto, Venga, me voy al Urdaibai Webcam. De aquí... no, esto no. Doy aquí. Vale, tengo aquí. Y ahora busco a la persona. A ver... ¿Y cómo busco? Vale, buscar miembros. Toma ya. Aquí te tengo. No sé quién eres, Yo sí, pero bueno. Ahí va. Voy a hacer una llamada por Telegram. Nunca me han llamado por Telegram, o sea que... Ahí va, me voy a poner guapo, venga. Está sonando. Ay, ay, ay. Venga, damos 2 tonos más y si no...
Bueno, ya habéis visto todos. ¿Quién es? Beatriz, te ha tocado. Y no es mentira, ¿eh? Aquí está. De esta raya, si contamos 18, ahí estás. ¡Ting! Pues Beatriz, Sorionak, una camiseta como esta, para ti. Lo único, escríbenos un mail a urdaibai@vercenter.org, o si no me mandas por el Telegram y nos mandas una dirección tuya. No sé si te ha tocado alguna vez algo, pero bueno, como ahora somos muchos, pues tampoco sabemos, ¿no? Y me mandas tu dirección y una talla, porque no te conozco. Y tampoco por voz, porque queríamos saber, a ver. Pero otra vez será. Beatriz Sorionak. Y mira, hoy, gaur, bukatzeko saio hau, kanta eta bideo polit bat. Arrano arrantzalearen kanta. Urdaibaiko... A ver, espera un poquito. Ah, no, creía que... Beatriz, te ha tocado y no has cogido el teléfono. Sí, Beatriz, te ha tocado. A ver... Venga, le llamo otra vez a Beatriz, que parece ser que... A ver, un segundo. Ahí va, Bea. Bea no, Beatriz. Porque hay una Bea y una Beatriz. Ahí va. Hola. ¡Hola, Beatriz! ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Bien, aquí que estoy yendo a un curso de aves al Museo de Ciencias Naturales. ¡Toma ya! Que voy con Gonzalo. ¿Con Gonzalo? ¿Gonzalo el del chat también? Sí, de Salse. ¡Qué buena! Joder, pues creía que igual no estarías escuchando, tendrías el móvil apagado o lo que sea, pero he visto luego que seguías en el Telegram y pues sí, te ha tocado. ¿Te había tocado alguna vez? ¡Qué bien! No, nunca me había tocado, estoy súper contenta. Pues mira, pues la primera, pues ya sabes, y en un curso de aves ahora. Sí. ¿Qué estáis, en Madrid? Sí, es en el Museo de Ciencias Naturales, aquí en la Castellana. ¡Qué buena! ¿Y estáis aprendiendo mucho? Pues sí, hemos hecho varias salidas, hemos ido a ver a butardas. El otro día vimos las fotos que mandé de dos imperiales Sí. haciendo hijitos. ¡Ostras! Joder, menudo lujo. Es que aquí esas cosas no tenemos. Igual águilas pescadoras y demás sí, pero eso no. Abutardas e imperiales no. Estoy aquí con Gonzalo. ¿Me ha tocado? Sí, me ha tocado. ¡Aupa, Gonzalo! Y ya de paso te saludamos también. A ver, es que no sé cómo ponerlo. A ver, toma. No sé. Cuadrilla. ¡Hola! Joder, pues te estaba escuchando toda la cuadrilla ahora. Al final iba en el tren, me he puesto a leer y se me ha pasado el reto. ¿Era Churditejo grande? Chorditejo grande, sí señor. Qué bueno, vale. Para la siguiente voy a poner la más difícil, ¿eh? Así está de contenta, ¿eh? Que está dando botes aquí en la calle. En la puerta del Museo de Ciencias Naturales dando botes. ¿Qué dices? Oye. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y además en un curso de aves. O sea, Sí. qué casualidad. Hoy es Pues un mira, buen día. están mandando ahora todo el mundo saludos a vosotros dos. Todo el mundo mandando en el directo. Saludos para toda la cuadrilla, ¿eh? Perfecto. Pues muy bien. Eso con Bea. Vale. Un abrazo. Venga, un abrazo igualmente, Gonzalo. Agur, agur. ¿Sí, Bea? Hola, Bea. Que muchas gracias, que estoy súper contenta. Oye, pues yo también, sobre todo de poder hablar contigo, porque y habíamos llamado y como no cogías, pues he dicho, bueno, pues ya está, pues otro día, pero bueno, por lo menos así nos ponemos voz. Y ya te digo, un montón de gente en el chat que está mandando recuerdos para todos, para vosotros dos, claro. Y a seguir estudiando. Y eso sí, Bea, mándame, me es igual por el Telegram o por el correo electrónico de urdaibai@vercenter.org,
mándame tu dirección y la talla de camiseta que usas normalmente, ¿vale? Ah, vale. Es que me ha tocado una camiseta. Es que no sé ni lo que me ha tocado. Sí, una camiseta de un águila pescadora. ¡Ay, qué bien! Es que hoy ha sido el día del águila pescadora. Claro, es que lo iba a ver luego en diferido. Pues ahora ya... Pues tendré que... mira, pues lo me ha tocado. vas a ver y te vas a oír. Ya. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Vale, venga, y un beso súper grande para vosotros, ¿vale? Vale, venga, adiós. Agur, adiós. Esto es un lujo, el poder hablar así con la gente y súper felices, ¡buah! Tenemos que hacer más retos. Y os digo, el reto para la semana que viene os lo pongo en el Telegram, ¿vale? Y para los que no estéis en el Telegram, en Urdaibai Webcam, si os descargáis Telegram, ahí va a ir el reto, ¿vale? Y terminamos con esta preciosa canción en honor a Roy. A ver, ¿dónde la...? A ver, ahí la tengo que encontrar. Aquí está. Voy a ponerlo en grande. Le doy la voz. Me pongo los cascos para disfrutar. Y con el directo... Ahí va. La canción de Roy. Un segundo, y aquí va. Vamos a poner esto. Ay, un segundo, ¿eh? Que se me escapa todo, de todos los botones que hay. Y ponemos la presentación y terminamos con esta canción hecha por los chavales de Montorre y de Urrechindorra, que va a ser uno de los himnos nuestros de este año. Ahí va.
Thank you.